Hola profesor soy José Andrés López Pérez, mi número de lista es el 26, soy del sexto B matutino plantel 26 y bueno, soy alumno de usted y bueno, en este caso vamos a ver algunos temas que había dejado en la actividad. El primero van a ser los métodos para asignar probabilidades, el segundo propiedades de la probabilidad, que son algunas. Las otras son las reglas de complementos para la probabilidad y unos 4 ejercicios que había dejado que le explicáramos, en este caso de forma detallada. Y bueno, vamos a empezar porque si no se hace tarde y son muchas cosas que ver. Entonces, vamos a empezar con los métodos para asignar probabilidades. Pues como habíamos dicho en el curso pasado, la probabilidad y estadística 1, vimos que la probabilidad es un evento siendo de una misma medida numérica de verisimilitud de un evento. Por ejemplo, se va a determinar por un lado las formas empíricamente. En este caso me refiero a que nosotros lo experimentábamos o teorizábamos en este caso. Pues bueno, a continuación vamos a ver los métodos para asignar probabilidades. En este caso, el primero es método clásico de la probabilidad. Bueno, pues este va a consistir si un procedimiento tiene número de sucesos simples distintas y cada uno de ellos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir. En este caso, algunos se van a calcular o se van a sacar mediante dos fórmulas que va a ser probabilidad de A o de cualquier evento, sea el que sea, va a ser igual al número de veces que va a ocurrir evento A, que es el evento que nos dan en sí en el problema, sobre el número de sucesos simples diferentes. Entonces el resultado lo dividimos y ese resultado pues ya lo podríamos multiplicar por el 100 para darnos el resultado en porcentaje. La otra fórmula puede ser probabilidad de A, de un evento cual sea, va a ser el número de resultados favorables del suceso A sobre el número total de resultados posibles. En este caso aquí están las fórmulas que son de esta manera. Entonces, pero siempre hay que tomar en cuenta este punto, que siempre se aplicará siempre y cuando los sucesos simples tengan la misma probabilidad de ocurrir. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. En este caso, al lanzar una moneda van a existir dos sucesos simples con la misma probabilidad, como sabemos. Va a ser la cara y la cruz. Entonces, en este caso, el problema nos pide qué es el suceso que nos interesa, es la carga, la caída de la carga, de la cara, perdón. Entonces aquí, pues como habíamos dicho, probabilidad de A de un evento que cual sea, va a ser, por ejemplo aquí, probabilidad cara. Entonces va a ser número de veces que puede ocurrir, pues una vez, solo puede caer una cara. El número totales de resultados posibles, que va a ser la división, pues cuántos resultados totales vamos a poder obtener cuando tiramos una moneda, pues 2. Entonces se va a dividir el 1 entre el 2 y va a ser igual a 0.5, y esto multiplicado a 100, como ya hemos dicho, nos da un 50%. Entonces nos quiere decir que tenemos un 50% de que salga la cara en este caso. Y ya si indagamos un poco más, pues de que nos salga la cruz. Así simplemente. Y ese sería el ejercicio este de acá. Bueno, en este caso, como hemos dicho, ya vimos el primer método. Existen otros métodos y el segundo es el de probabilidad de frecuencias relativas. Este es también similar al otro, solo que este debe de repetir un procedimiento en una gran cantidad de veces, como si fuera una moda. Eh, Contar el número de veces que se obtuvo este suceso, que va a denominarse como A, o sea, el suceso que interesa saber, el que nos pide el problema, más que nada, con base a lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, vamos a poner probabilidad de A, que va a ser cual sea el evento, va a ser al número de veces que va a ocurrir el evento S, el A, sobre el número de veces que se repitió en el procedimiento, en el problema. Entonces, por ejemplo, cuando un problema nos pone una sucesión y cuántos números se van a repetir, por ejemplo, el 1 se repite 4 veces, 5 veces, etcétera. Entonces, por ejemplo, para que nos quede un poco más claro, vamos a poner un ejemplo y va a ser
Al lanzar una moneda 100 veces, de las cuales 65 ocasiones cayó cara, entonces aquí nos pide este, ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces cayó la cara? Entonces, la probabilidad va a ser cara. Bueno, la probabilidad de evento cara. Entonces, mira, de esta forma, para que vean. Es que si no, no me van a entender. Entonces, probabilidad cara va a ser igual a de veces que ha sucedido el evento, que cuántas veces cayó cara, sobre las veces que se repitió el procedimiento. Entonces, va a ser, en este caso, fueron 65 veces las cuales cayó cara. 65 van a ser de las 100 veces que se tiró la moneda, como habíamos dicho. Entonces, al dividir, pues simplemente obtenemos un resultado, que es 0.65. Y que como siempre habíamos dicho, aquí en este caso, 0. ¿Cuándo? 0.65, que multiplicado ya por 100, pues nos daría a un 65% de este resultado de veces. Ahora pasemos a otro un poco más fácil, que es el tercero, probabilidad subjetiva. Más que nada, como su nombre lo dice, pues es de un suceso, obviamente de otra vez el A, que es un suceso cual sea, que se va a estimar en base al conocimiento de las circunstancias relevantes para el suceso en cuestión, o sea que para el suceso que nos interesa saber o encontrar, por decirlo así. Por ejemplo, para que quede un poco más claro, pues por ejemplo, probabilidad de que llueva, ¿no? Y nos dice, estimación basada en el conocimiento de las condiciones del tiempo dependiendo de... Entonces nos van a poner una serie de recopilaciones de las cuales nos dicen que probablemente pueda llover en nuestra región. En este caso, las cuestiones son la época del año, podría ser, si ha llovido en días recientes o si la zona geográfica en la que estamos ubicados, pues dependiendo de la zona en la que estemos ubicados, pues va a poder llover o va a ser un poco probable de que llueva, ¿no? Entonces, más que nada, para calcular esta probabilidad depende mucho de las circunstancias, de las cosas relevantes del suceso que nos va a interesar saber. Está basado en las circunstancias más relevantes para el suceso en cuestión. En este caso, pues va a depender mucho del tipo de problema de que nos presenten. Entonces, ahí tiene que ver mucho la suerte, digámoslo así. Bueno, como ya hemos visto, algunos métodos de la probabilidad para poder asignar probabilidades en distintos ejercicios, pues ahora pasemos al segundo tema, que es las propiedades de la probabilidad. Y más que nada yo encontré y seleccioné siete de ellas que ahora vamos a comentar. Dice, a partir de las propiedades de la probabilidad pueden definirse fácilmente algunas. Entonces, la primera es la probabilidad de un suceso complementario, va a valer 1 menos del suceso. Y así se representa, que es el del número 1. Entonces, el número 2, si un suceso A está contenido en un suceso B, siempre que ocurra A, ocurre B. Entonces, la probabilidad de A es igual o menor a la probabilidad de B. Ahora, el tercero es la probabilidad es positiva y menor o igual de 1. Entonces, 0 es menor o igual que la probabilidad de A, que es menor o igual a 1, como acá lo dice en esta parte. Entonces, el cuarto, que es el que yo encontré, el que yo busqué, la probabilidad de un suceso seguro es de 1. Entonces, la probabilidad de algún factor del que sea va a ser siempre igual a 1. Ahora pasemos con el 5 o el quinto. Ahora, nos dice el quinto que si la A y B son incompatibles, es decir, que si A hay una intersección con B, va a ser igual a teta, o más bien a un factor cual sea del problema que nosotros tengamos. Entonces la ley se cumple diciendo que la probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahí no se ve, pero está aquí. Entonces, el sexto dice que la probabilidad de un suceso imposible es 0. Entonces, como nos muestra, la probabilidad va a ser entre paréntesis teta, que va a significar otra vez cual sea números dependiendo del problema que se nos presente, va a ser igual a 0. Y por último, la última ley, porque son 7, y esta es la séptima,
Entonces dice, la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de su intersección. Entonces, aquí al principio me parecía un poco difícil memorizarla, aprenderme la fórmula, porque sí es un poco complicado, pero dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos de A y B, de cual sea, del problema que se nos presente, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Entonces aquí ya estaríamos hablando, como habíamos dicho en videos anteriores, de una probabilidad, digo, de un evento compuesto. Aquí ya entran los eventos compuestos, pero aquí ahorita no estamos hablando de eso, así que vamos a dejarlo ahí. Así que viendo esto, vamos a pasar al tercer tema. Bueno, pasemos al siguiente tema y en este caso es la regla de complementos de la probabilidad. Y en este caso existe una regla para estos tipos de complementos que va a ser la siguiente. Bueno, les voy a leer una pequeña introducción y ya después vamos con la regla. Entonces, en este caso, este es un teorema que va a proporcionar una conexión entre probabilidades de un evento y la probabilidad del complemento del evento. De tal manera que si conocemos una de estas, automáticamente vamos a poder reconocer la otra. Y esto más que nada va a ser útil para calcular ciertas probabilidades. Algunas no, algunas son de diferente manera. Pero estas siempre se van a establecer como la suma de la probabilidad de un evento y la probabilidad de un complemento si es igual a 1. En este caso, la fórmula nos dice que la probabilidad de un evento A, que como habíamos dicho es igual o equitativo a alguno otro que nos den en algún problema, cual sea factor que sea, va a ser igual a 1 menos la probabilidad del mismo evento. O sea que el mismo evento que nos están dando en el ejercicio, vamos a tener que restarle menos 1. En este caso se utilizará para determinar las probabilidades de que ocurra un evento restando el número 1, como habíamos dicho, la probabilidad de que un evento no ocurra. Entonces, en este caso, para poder entender un poco mejor, vamos a ver un ejemplo rápidamente. En este caso, un gerente de ventas, después de revisar los datos, dice que la probabilidad de hacer una venta es de 0.80. La probabilidad no de hacer una venta será, entonces nos están pidiendo de una probabilidad de que una venta no se haga. Entonces, en este caso, ¿qué nos están diciendo? Que una venta no se haga. ¿Y cuánto es, nos habían dicho del, de nuestro factor en el problema? Es 0.80. 0.80. Entonces, como habíamos dicho la fórmula en esta regla, probabilidad de el evento A va a ser igual a 1 menos probabilidad del evento, en este caso 0.80. Entonces, solamente lo único que vamos a hacer va a ser restar. Va a ser restar, en este caso nos daría a 0.20, que va a ser un total de un 20%, multiplicado obviamente por 100 para poder sacar el porcentaje. En este caso, ¿qué nos da a entender? Que la probabilidad de que no se haga una venta es de un 20% nada más de todo el 100%. Entonces, viendo esta regla y estos complementos para la probabilidad, veamos por último las actividades que había dejado como ejercicio rápidamente, porque están muy sencillas pero sí están un poco largas. Bueno, ya habíamos visto el último tema, que era la regla de complementos de la probabilidad. Y bueno, me había acordado que quería otro video aparte para los siguientes problemas. Así que bueno, aquí estaría y me despido. Espero que me haya puesto atención y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video para poder explicar los problemas.